Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Les saluda César García. Hoy día el tema que nos toca ver a nosotros es el tema de normas jurídicas, ¿ya? Pero previamente nosotros recordemos un poco lo que hemos visto la semana pasada. Nosotros la semana pasada hemos visto lo que son derechos humanos. ¿Estamos bien? Entonces recordemos un poquito esta situación de los derechos humanos, muchachos. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Nicole, Milagros, Miguel, Yayir. Muy buenas tardes, no muy buenas tardes, ese es Nair. A ver, ahí están incorporándose tus compañeros. Parece que se han quedado la mayoría revisando las preguntas del examen de admisión que ya están circulando, ¿no? Están pasándose los exámenes, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Han llegado a revisar ustedes las preguntas de examen de admisión? Han venido bonitas las preguntas, ¿no? Muy bonitas las preguntas. Bueno, ya revisaremos esas preguntas la próxima semana. ¿Sí? Bien. A ver, no, lo que pasa es que estaba arreglando la PPT, por eso dejé de compartir. Pero ya ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Bien, espero que sí. Bien, muchachos, entonces nosotros la semana pasada vimos el tema de derechos humanos. Chévere, chicos, bacán. A ver, entonces, en el caso de los derechos humanos, vemos que tienen que cumplir con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos son universales. ¿Qué significa que los derechos sean universales? Significa que son válidos para todos independientemente de sus características accidentales, ¿verdad? Entonces, acá no interesa si es varón, mujer, su condición económica, la opción sexual, el origen, ¿no? Nada. Origen es el lugar de donde uno proviene, ¿no? Acá en derechos hay una igualdad, ¿verdad? En derechos hay una igualdad. Entonces, el derecho es válido para todos, ¿no? También hay otra característica que nos dice que los derechos humanos son inherentes. Cuando se habla de inherente significa que obedece a nuestra naturaleza humana. Entonces, nosotros tenemos derechos porque somos seres humanos. Entonces, basta ser humano para que automáticamente tengamos derechos. Ya, entonces destaquemos estas dos, ¿no? Universales e inherentes. También se vio las llamadas generaciones de los derechos humanos. Al hablar de las generaciones de los derechos humanos, nosotros por acá tenemos a los derechos humanos de primera generación que van a comprender a los llamados derechos civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos se ganan con la Revolución Francesa. Eso fue el contexto, ¿no? La Revolución Francesa. Acá, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Entonces, aquí, en este derecho a la libertad, hay uno que me agrada bastante, que es el derecho a la libertad de conciencia. Entonces, este derecho a la libertad de conciencia que tienen todos es el derecho a que nosotros podamos construir nuestra estructura mental a través de nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, a través de nuestra razonabilidad, reflexibilidad, podemos hacer la construcción intelectual y también nosotros podamos adherirnos o rechazar algún tipo de creencia religiosa, filosófica, política, ideológica. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene ese derecho a la libertad de conciencia. Ejérzanlo. No estén en modo pausa. Ustedes tienen el derecho a razonar, porque si ustedes no ejercen su derecho a la libertad de conciencia, pues simplemente van a ser manipulados por cualquier persona.
Ejemplo, en este caso recontra manipulado, llevado para el mal, son las personas que caen en la drogadicción. Entonces, si estas personas hubieran ejercido su libertad de conciencia, obviamente esa situación ya la hubiesen razonado. Y el día que le ofrecieron la droga, esta persona hubiese dicho no. Entonces, entiende por qué es importante ejercer esa libertad de conciencia. Obviamente, cuando uno ya tiene esa libertad de conciencia, todas las acciones que estén ligadas a ello, por ejemplo, su libertad de opinión, su libertad de expresión, definitivamente está ligado a su conciencia, porque uno lo que hace es exteriorizar aquello que ha razonado. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno no ha razonado nada, si uno no tiene una construcción razonada de las cosas, entonces actúa, su actuación obviamente es muy peligrosa, ¿no? Sería demasiado peligroso, una actuación de verdad de temer, ¿no? Ahora, dos, vienen los derechos de segunda generación, que comprende los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos aparecen bajo el contexto de la Revolución Mexicana, de la Revolución Industrial, que va a comprender derechos en los cuales el Estado se ve obligado a cumplirlos, como por ejemplo el derecho al acceso a la educación, el derecho al acceso a la prestación de salud, el derecho al trabajo. Y por último, vienen los derechos humanos de tercera generación, que son los llamados derechos de solidaridad, que aparecen bajo el contexto de la creación de la ONU, que acaba a comprender el derecho a la paz, el derecho a tener un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo de los pueblos, ¿no? etc. Si se violentara los derechos humanos de tercera generación, eso automáticamente golpearía a los derechos de segunda, y si se golpea estos derechos de segunda generación, también se golpearía los derechos de primera generación. Entonces, eso demuestra que estas generaciones de los derechos humanos están conectados. Y al tener esa conexión, eso va con el principio de la interrelación, ¿no? Están relacionados. Bien, muchachos. Eso respecto al tema que vimos la semana pasada, ¿no? Hoy día nos toca ver normas jurídicas, así que vamos a entrar a eso en este momento. Pero previamente, recordarles que ustedes pueden entrar a su examen hasta las 11 de la noche, ¿ya? Es muy importante que todos ustedes, ¿ya? Absolutamente todos ustedes puedan entrar a su simulacro, ¿ya? Es importantísimo, tanto para ustedes como para la institución, que ustedes puedan darlo, porque eso te permite ver cómo estás, ¿no? Y también nos permite a nosotros, la institución, tomar las medidas correctivas para lograr pues tu ansiado ingreso, ¿no? Para reestructurar. Entonces es importante para los dos. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces por acá, ¿ya? Cuando se habla de una norma, se habla de una regla de conducta, ¿no? Una regla que va a determinar las relaciones entre las personas. ¿Así, profesor? ¿Va a determinar esas relaciones entre las diferentes personas? Por supuesto. Eso es lo que va a pasar en el caso de las normas. Y podemos encontrar toda una variedad de normas.
Así, profesor, se puede encontrar toda una variedad de normas. Así es, muchachos. Se puede encontrar toda una variedad de normas. Podemos encontrar las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas, las normas jurídicas. Y mira, podemos hacer una comparación. Las normas jurídicas, el incumplimiento de las normas jurídicas va a generar una sanción por parte del Estado. Y esa sanción que ejerce el Estado por el incumplimiento de las normas jurídicas puede ir desde una multa hasta pena privativa de libertad. Así, profesor, claro. Si una persona incumple una norma jurídica, la sanción la del Estado, que puede ser, repito, desde una multa hasta pena privativa de libertad, depende de lo que haya cometido. En cambio, el incumplimiento en normas morales, religiosas o sociales no genera una sanción de parte del Estado. El Estado no va a sancionar ese incumplimiento. ¿Quién sanciona el incumplimiento de estas normas? Lo sanciona la propia sociedad con la crítica, el ridículo e incluso pues puede ser el propio remordimiento de la persona. Pero el Estado no lo sanciona. Solo el Estado sanciona, repito, el incumplimiento de normas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las normas jurídicas pues está el famoso derecho a la vida, ¿no? Las personas que cometan un asesinato van a ir pues a ser sancionados por el Estado. Ya un asesinato ya está en la esfera del derecho penal, ¿no? Si usted hace la diferencia entre lo penal y lo civil, básicamente, ¿no? Para, de una forma muy sencilla para tratar de entenderlo, lo civil es un problema que atañe básicamente a dos personas, donde una de las partes busca una indemnización de parte de la otra, ¿no? Podríamos hablar pues de un contrato, ¿no? De compra y venta que no se ha respetado, entonces van al campo de lo civil, un despido arbitrario va al campo de lo civil, ¿no? Pero ya pues un feminicidio, un asesinato, ahí sí va al campo de lo penal porque ahí imperiosamente es una norma emitida por el Estado en la cual ha sido violentada y el Estado para poner orden en la sociedad tiene que establecer una sanción, ¿no? Entonces, en ese ámbito ya de lo penal, podríamos, en la investigación se tendría que demostrar si ha sido un delito doloso o culposo. Cuando se habla de dolo, significa que ha habido una intención. En cambio, cuando se habla de culpa, significa que no ha habido una intención, pero obviamente sí existe la responsabilidad de haber cometido ese accionar. Una persona sube los fierros de construcción a una casa de 5 pisos y la escalera de esa casa da hacia afuera. Y lamentablemente se le escapa un fierro de construcción a este obrero y cae sobre una persona que estaba transitando fortuitamente por el lugar, matándolo. Entonces, este obrero va a ser denunciado por haber cometido ese delito contra la vida de una persona. Pero ese delito es un delito culposo, porque en este caso este obrero no ha tenido la intención de cometer esa situación, pero obviamente sí tiene la responsabilidad de lo que ha pasado. Ahí él ha cometido una negligencia muy grande, ¿no es cierto?, en subir esos fierros sin que haya cumplido con los protocolos de seguridad. Y eso le va a generar muchos problemas a esta persona. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero todo eso referido al incumplimiento de una norma jurídica. Nosotros vamos a detallar rápidamente estas normas y acá usted va a poder entender las características que en cada una de ellas se está poniendo. ¿Ya? O sea, va usted a entender qué significa que sea autonomía, interioridad, etc. ¿Verdad? Vamos a ir poco a poco explicando. Entonces, comenzamos con las normas morales. Cuando se habla de una norma moral, estamos hablando de una construcción interna,
¿no? Una construcción interna. Y todo eso parte, pues, obviamente, en base a su libertad de conciencia, ¿no? Entonces, en base a esa libertad de conciencia, usted va a utilizar su razonamiento para hacer sus construcciones. Y eso le va a permitir a usted adherirse a un comportamiento moral, ¿no? Porque usted lo considera como válido. Por lo tanto, una vez que ya usted no aceptó las normas morales que usted mismo va a ejecutar, usted las ejecuta independientemente de lo que diga el resto, porque usted ya asumió, ya hizo esa construcción de que ese accionar es el válido y es el que usted quiere hacerlo. Lo moral es interno, nadie te lo impone. Acá dice claramente, ¿no? La primera característica de las normas morales es la autonomía. En esta característica de autonomía dice claramente, estas normas son impuestas al destinatario por su propia conciencia. Ahí usted está ejerciendo su derecho a la libertad de conciencia, que involucra que usted tiene el derecho a usar su razonamiento reflexivo para hacer la construcción de todos sus actos. Entonces, en base a su propia conciencia, usted mismo se impuso un accionar con respecto a las normas morales. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Puesto que es el propio individuo que determina la aceptación de su contenido, por lo que él mismo determina la aceptación de este y toda vez que la autonomía es la facultad de gobernarse por sus propias manos. Exacto. Usted va a tener, va a ser autónomo, escuche bien, ¿ah? Usted va a ser autónomo cuando usted tenga la capacidad de autogobernarse. ¿Cuándo va a tener autonomía? Cuando usted tenga la capacidad de autogobernarse. Pero para que usted tenga la capacidad de autogobernarse, usted tiene que utilizar su razón, pues. Usted tiene que darse tiempo para usted mismo. Usted tiene que darse tiempo para hacer esa construcción mental. Si usted no se da ese tiempo, va a tener grandes problemas, porque usted va a ser un ser humano fácilmente influenciable. Usted va a hacer cosas que en realidad no quiere hacerlas y va a tener grandes, grandes problemas. Usted quiere vivir tranquilo, ejerza su derecho a la libertad de conciencia, ejerza su derecho, hágalo. Y de esa manera usted va a tener su construcción y una vez que usted tenga su construcción, usted va a accionar en base a esa construcción. Usted va a tener su libertad de expresión, ¿verdad? Usted va a tener su libertad de opinión en base a esa construcción interna que usted hizo. Y lo moral deriva de ello. Lo moral es propio de esa libertad de conciencia que usted tiene. La otra característica dice interioridad. Ah, ¿qué significa eso? Mira, ¿qué dice acá? Implica que el cumplimiento de la norma, para que sea efectivo, debe ser efectuado con pleno convencimiento del sujeto. Ah, pues usted está convencido, por eso lo hace. ¿Se das cuenta? Entonces dice acá, por lo que el hacer las cosas para quedar bien con los demás no cumple con este mandato moral. Así que usted hace las cosas por quedar bien con el resto, no. Usted lo hace porque usted está convencido de que ese es el camino correcto a seguir. Hágalo, muchacho. Yo sé que en este salón varios de ustedes ya lo hacen. Varios de ustedes razonan bastante. Pero también estoy seguro que por ahí hay algún estudiante que no se ha tomado el tiempo de ejercer como debe ser su libertad de conciencia. Hágalo, hágalo y autogobiérnese. Pero ojo, es utilizando la razón, es utilizando el razonamiento, buscando siempre lo mejor para usted.
razonándolo. O sea, no vaya a decir como a veces he escuchado a jóvenes decir, ¿no? Oiga, ¿y usted por qué se pone el arete? Y responde porque me gusta. Ya, este muchacho que responde simplemente porque me gusta, este muchacho no está dando una respuesta racional. El que me gusta es algo emocional. Entonces, este muchacho se puso el arete no ejerciendo su libertad de conciencia. ¿Qué le podríamos decir? Este muchacho lo ha hecho simplemente por emoción y la emoción es diferente a la razón. ¿Entienden la diferencia? Entonces, tiene que ser la libertad de conciencia es usando la razón, no la emoción. Luego dice unilateralidad. Claro, porque en este caso, pues, nadie te puede decir que lo hagas, ¿no? Porque eres tú. O sea, no es bilateral, o sea, no está enganchado con otra persona. Es usted. Es usted el que se ha puesto esa norma moral, ¿verdad? Por lo tanto, es unilateral, proviene de usted. No es bilateral. Bilateral, ¿cómo sería? Bilateral sería, por ejemplo, a ver, señor, yo le he alquilado el departamento a usted. Entonces, usted tiene el deber de pagarme el alquiler mensual. Y yo tengo el derecho de cobrarle el alquiler mensual. Ahí es bilateral, porque ya comprende a dos, se enganchan, deber y derecho. Pero en este caso, en la norma moral no, es unilateral. ¿Estamos bien? Y ahí dice incoercibilidad. Es que nadie te lo puede imponer, ¿verdad? Nadie te lo puede imponer porque usted se lo ha puesto. Por lo tanto, nadie lo puede castigar a usted. Si usted se quiere castigar, se castiga solo. Profe, ¿cómo me podría castigar solo? Por ejemplo, una persona en su razonamiento ha construido que debe ser fiel, pero fiel a todos sus actos, no solamente a su pareja, sino fiel a todos sus actos. Entonces, por alguna razón X, no fue fiel a sus acciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona que ha incumplido su norma moral, lo que va a ocurrir es que se va a sentir triste, se va a sentir culpable. E inmediatamente lo que va a hacer él es querer resarcir el daño que generó. Eso es instantáneo. O sea, nadie se lo va a decir. Él se va a dar cuenta, porque él va a saber muy bien que ha incumplido la norma. Y como él sabe muy bien que ha incumplido la norma, él automáticamente se siente culpable y quiere resarcir el daño generado. Ah, interesante, profesor, esa situación de las normas morales. Sí, bastante interesante. Ahora, cuando se habla de las normas sociales es diferente. Las normas sociales ya provienen de la interacción con otras personas. Entonces, las normas sociales se derivan de las relaciones con un grupo de personas. Entonces, cuando estamos en relación con ese grupo de personas, entonces es ahí donde se cumplen esas normas. Ah, es producto de las relaciones con otras personas. Ahora, si una persona incumple una norma social, sentirá vergüenza, pero siempre y que lo hayan descubierto. ¿Te das cuenta? Porque si no lo han descubierto y él ha incumplido una norma social, no va a sentir nada. ¿No ves que las normas sociales es algo externo a la persona? ¿Te das cuenta? Entonces, si es algo externo a ti y lo incumples, no te vas a sentir mal, porque es externo. Pero si eres descubierto, ahí sí va a pasar que vas a sentir vergüenza porque has incumplido una norma que es practicada en ese grupo humano. Ah, entiendo, profesor. Entiendo. Por eso es que acá dice, ¿no? Uno, heteronomía. Dice,
Se manifiesta porque el mandato es impuesto por un sujeto diferente al obligado. O sea, el sujeto no se lo impuso, se lo impuso el contorno, ¿verdad? El sector externo. Ah, así que tenemos las normas jurídicas. Bueno, esto está mal. A ver, un momentito, vamos a hacer la corrección. Ya está. Se hizo una investigación en México sobre los vagabundos y se le preguntó, se le entrevistó a diferentes vagabundos y estos vagabundos decían que eran libres. Eso decían ellos, nosotros somos libres, no tenemos normas. Entonces los investigadores decían, pero ¿cómo es posible que ellos no tengan normas? Entonces, cuando comenzó la investigación, ellos observaban que los vagabundos más fuertes, ¿ya? Los vagabundos más fuertes le quitaban las cosas a los vagabundos más débiles. Y el vagabundo más débil, al ver entrar al vagabundo más fuerte, automáticamente ya sabía que tenía que darle sus cosas, porque si no, iba a ser agredido físicamente e incluso podían atentar contra su vida. Ah, ya, profesor. Entiendo esa situación, ¿no? Entonces pregunto, ¿los vagabundos entrevistados tenían razón de que de verdad eran libres o estas personas también tenían que cumplir normas? ¿Cierto? Estas personas también tenían que cumplir normas. Ah. Ahora, cuando uno camina por la calle, la norma social dice que debe caminar por el lado derecho, porque la persona que viene en sentido contrario también debe caminar por su lado derecho y al final pues no se van a cruzar con ese famoso bailoteo, ¿no? Pero es una norma social, no es jurídica, es social. Así que por la buena convivencia deberíamos respetarla, por la buena convivencia. ¿Estamos bien? Luego, podría dar otro ejemplo, ¿no? En estas mafias también son grupos humanos y en estas mafias también tienen normas y esas normas serían normas sociales. Ah, pues sí, profesor. Ahora, ¿qué pasa si las incumplen? Bueno, en el caso de las mafias, ahí sí es terrorífico, ¿no? Porque hay mafias que son muy sanguinarias y el incumplimiento de esas normas de las mafias, pues, en aquellas personas que la han incumplido, le genera pánico, porque saben que la sanción va a ser, pero terrorífica. Entonces, algunos incluso para evitar, pues, ser
Sancionados de esa manera, pues se fugan, desaparecen o algunos incluso hasta se suicidan. Pero ese es en el caso de estas bandas, ¿no? Mire acá, por ejemplo. Acá dice, ¿no? La violación de una norma social genera vergüenza en la persona que ha incumplido la norma social, pero genera vergüenza solo si es descubierto, ¿no? Si no es descubierto no va a pasar nada. Y esa persona que siente vergüenza va a querer ocultarse, va a querer correr. Lo de suicidarse solamente se da pues en aquellos casos de las mafias, ¿no? El incumplimiento de una norma moral genera que la persona que ha incumplido esa norma moral siente una culpa. E inmediatamente, ¿qué quiere hacer esta persona? E inmediatamente quiere reparar el daño generado. Si ahora vemos el caso de las normas religiosas están basadas en la fe de las personas. ¿Ah? Eso también es una derivación de la libertad de conciencia, ¿no? Porque en esa libertad de conciencia nosotros tenemos el derecho a o rechazar, aceptar o rechazar alguna creencia religiosa, filosófica, política, ideológica, etc. Tenemos ese derecho. Entonces, ejerciendo nuestra libertad de conciencia, nosotros también podríamos exteriorizarlo y aceptar una religión. Y en base a esas normas religiosas nosotros nos desempeñamos. Salió hace unos años, ¿no? 2014 al 2017 más o menos, en Sudán. En Sudán es un pueblo donde la mayoría está con el Islam. Y en esta religión, los varones pueden casarse con mujeres de otras religiones. No, no se hacen problemas. Está permitido. Pero en el caso de las mujeres que practican el Islam, no se pueden casar con varones de otras religiones. Tienen prohibido. Y se dio el caso de una señora en Sudán que practicaba el Islam, que se casó con un señor cristiano. Entonces se casó con una persona de una religión diferente. Y allá la condenaron por adúltera. El adulterio es castigado con azotes. Es castigado con azotes. Entonces, por adúltera, la iban a castigar con azotes. Y quiero recalcar que el adulterio en Sudán, para los practicantes del Islam, se da cuando una mujer que practica el Islam se casa con un varón de otra religión. Entonces, ella está enamorada y se casó. También la iban a sancionar con pena de muerte porque ella renuncia al Islam y adopta la religión cristiana. Eso fue un escándalo a nivel internacional cuando salió a la luz. La señora estaba embarazada y la habían detenido, estaba presa y da a luz ahí también, donde el bebé estaba pues en una cárcel húmeda, todo y se paraba enfermando continuamente. La señora tuvo mucho valor y su caso se dio a conocer a nivel internacional y bastantes ONGs apoyaron a la señora. Tanta fue la presión de que Sudán tuvo que liberarla, porque se mostraba claramente que estaban violentando su libertad de conciencia. Una vez que la liberaron, ella, su hijo y su esposo se fueron al exterior, ¿no? Primero se fueron a Francia y después viajaron a Estados Unidos. Mire, ve usted, mire, ve usted, ¿no? Pero bueno, en base a esa libertad de conciencia, usted puede adherirse pues a la religión que usted considere conveniente, como también podría renunciar a esa religión que en algún momento usted voluntariamente se adherió, ¿no? Porque ese es el derecho que se tiene, ¿no? Adherirse o rechazar. Y una vez que usted se adhiere a una religión, usted ya se exterioriza y se practican normas, ¿no? Se practican normas, ¿no? Por ejemplo, las religiones judía e islámica están prohibidos la ingesta de carne de cerdo.
En la Biblia están los 10 mandamientos. Las mujeres de culto judío islámico se cubren el cabello y otras partes del cuerpo que consideran pudorosas. ¿Te das cuenta? Ah, oiga, también ellos practican el famoso Ramadán. En este famoso Ramadán, ellos más o menos están un mes en ayunas, pero no es que no coman, ¿no? Sino ellos comen ya cuando el sol se ha ocultado. Ellos comen ya cuando el sol se ha ocultado. O sea, ellos comen muy temprano o muy de noche, pero el resto del día no ingieren alimentos. Y cuando se les pregunta a qué se debe esa situación, ellos responden, ¿no? Varias razones. Primera razón, al practicar la ayuna, eso hace que nuestro cuerpo se vuelva más fuerte, ¿ya? O sea que vamos a poder resistir más. Ese es uno. Dos, ayuda a desarrollar la fuerza de voluntad. ¿Estamos bien? Ayuda a desarrollar la fuerza de voluntad de la persona. Tres, te hace más ser humano porque comienzas a comprender a aquella persona que no tiene que comer. ¿Estamos bien? Entonces, comprendes a aquella persona que no tiene que comer y obviamente lo apoya, ¿no? Entonces, esa es la idea eh, que habla sobre por qué practican el Ramadán. Interesante, ¿no? De ahí vienen las famosas normas jurídicas. Así, profesor. ¿Y estas normas jurídicas qué cosas son? Mira, uno, que la norma jurídica es creada por el propio Estado. El Estado crea las normas jurídicas, ¿no? Y el Estado crea estas normas jurídicas muchas veces basándose en las normas morales, sociales y religiosas. O sea, muchas veces el propio gobierno toma como referencia a esas normas y lo eleva a la categoría de normas jurídicas. ¿Estamos bien? Entonces acá no dice, ¿no? Son normas creadas por el Estado en sus diferentes niveles, ¿no? Dice diferentes niveles porque hay diferentes poderes en el Estado, ¿verdad? Para poder regular la conducta entre los hombres y de estos frente al Estado. Entonces es muy importante la presencia de las normas emitidas por el Estado porque estas normas regulan nuestra conducta. El Estado dirige intencionalmente la conducta de las personas. Así es. Es por eso que es muy importante que la propia población esté siempre atento a las normas que el gobierno va a emitir, porque esas normas que el gobierno emite va a regular el accionar de su propia población. Y como va a regular el accionar de su propia población, entonces esas normas nos tienen que interesar a todos nosotros. ¿Ya? Ahora dice, mediante mandatos generales en la que la persona está obligada, ¿no? Si es susceptible, ser sancionada en caso de desobedecerla. Esto es muy importante, ¿no? O sea, esa parte te está indicando, para que sea una norma jurídica, tiene que existir la capacidad de poder sancionar a los que incumplen la norma jurídica. Si no hay esa capacidad de poder sancionar el incumplimiento de una norma jurídica, entonces no puede ser norma. ¿Estamos bien? Si no existe la capacidad de poder sancionar el incumplimiento de una norma, entonces no puede ser norma jurídica, definitivamente.
Las normas jurídicas lo que hacen es prohibir, permitir y obligar. Eso es lo que hacen las normas jurídicas. Obliga, prohíbe y permite. Obliga. Usted está obligado a declarar sus ingresos anualmente para que pague sus impuestos a la renta. Usted está obligado a mantener a su hijo hasta los 18 años de edad. Obliga. Prohíbe. Está prohibido fumar en lugares públicos. Prohíbe. Está prohibido atentar contra la vida de las personas. El permitir implica pues una facultad de poder hacer, no hacer o dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se permite el aborto. Entonces ya queda potestad, ¿no? De la mujer que esté embarazada de decidir si aborta o no aborta. Ah, eso es lo que pasa. Así es. Ahora, ¿no? Bueno, estas son características de las normas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice heteronomía, es porque es impuesta en este caso por el Estado. O sea, las normas jurídicas no te las impones tú. Las que tú mismo te pones se llaman normas morales. Pero en este caso, estas normas se las pone el propio Estado. Y uno está obligado a cumplirlas, pues. Porque ¿qué pasa si uno no cumple con las normas emitidas por el propio Estado? Si uno no cumple con las normas emitidas por el propio Estado, ay papá, ¿qué va a ocurrir? Te van a sancionar, ¿no? Y esa sanción, ya sabes que puede ser una multa o también puede ser pena privativa de libertad, ¿ya? Exterioridad, ¿no? Entonces acá dice, lo que interesa es el cumplimiento del mandato independientemente de la conciencia del individuo. Eh, acá pues viene un choque, ¿no? Entonces, al leer esto, uno rápidamente se da cuenta, pero profesor García, ¿y mi libertad de conciencia? No me había dicho que en base a esa libertad de conciencia yo realizo mi propia construcción y obviamente en base a mi propia construcción yo voy a accionar de determinada manera, sí. Entonces, profesor, acá me doy cuenta rápidamente que esa libertad de conciencia no es absoluta. No, esa libertad de conciencia, muchachos, no es absoluta, ¿ya? Porque si esa libertad de conciencia fuera absoluta, eso derivaría en que la persona podría hacer lo que ella quiere, ¿no? Entonces, la libertad de conciencia no es absoluta, está limitada y está limitada por las propias normas emitidas por el propio Estado, porque el Estado quiere ordenar la convivencia. Ah, pero profesor, ¿y si mi libertad de conciencia va en contra de lo que el Estado estableció como norma jurídica? ¿Qué va a pasar? Bueno, estos son casos especiales, obviamente, ¿no? Entonces, en un Estado democrático, cuando se presentan esos casos que choca la libertad de conciencia con la norma jurídica emitida por el Estado tendría que presentar alternativas siempre y cuando eso que está solicitando esta persona por libertad de conciencia no vaya en contra de la sociedad. ¿Me dejo entender? Entonces, si lo que pide la persona no va en contra de la sociedad, ¿verdad? No lo perjudica a la sociedad, entonces el Estado tendría que poner alternativas. ¿Estamos bien? Ah, ya, ahora, cuando dice acá bilaterales, bilateral tiene dos lados, pues.
Derecho para uno, deber para otro, ¿no? Eso lo podemos ver acá mejor. Mira, bilateral. El papá y el hijo. El padre tiene el deber de mantener a su hijo. Su hijo tiene el derecho de que su padre lo mantenga. Eso es bilateral. Eso implica dos lados. Lo que es derecho para uno es deber para otro. Luego dice irretroactividad. Esta característica de irretroactividad significa que las normas no pueden ir hacia atrás. Las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Por ejemplo, si la norma se publicó el día lunes, la norma entra en vigencia a las 0 horas del día martes hacia adelante. Ejemplo, vamos a imaginar que se publica una norma que diga pena de muerte al violador sexual. Entonces, esa pena de muerte al violador sexual se efectiviza desde las 0 horas del día martes hacia adelante. Por lo tanto, toda persona que ha cometido ese repudiable delito desde las 0 horas del martes hacia adelante será condenado a la pena de muerte. Profesor, ¿y si encontramos a una persona que ha cometido ese repudiable delito el día lunes, justo cuando la norma ha sido publicada, le declararán pena de muerte, profesor? No, porque la pena de muerte recién se activa a las 0 horas del día martes. O sea que hasta las 12 de la noche del día lunes no hay pena de muerte. ¿Ya? No hay pena de muerte. Obviamente, pues, habrá pues una pena privativa de libertad, porque obviamente hay un castigo, ¿no? Pero no lo van a matar. Ah, eso va a pasar, sí. Profesor, ¿y no hay posibilidad que la norma también entre en vigencia hacia atrás? Es decir, que la norma sea retroactiva. Sí, hay una posibilidad. Y la única posibilidad de que la norma sea retroactiva es que la norma trate de materia penal, ¿ya? Materia penal y encima favorezca al reo. Entonces, si en materia penal y favorece al reo, solo ahí, solo en ese caso, se podrá aplicar la retroactividad de la norma. Nada más cuando sea materia penal. No hay otra posibilidad. Bueno, eh, yo he puesto a este señor, a Ismael Guzmán, pero ya este señor el día de hoy ha fallecido, ¿no? A las 6:30, 6:40 de la mañana, Ismael Guzmán ya falleció, ¿no? Pero bueno, yo había puesto este ejemplo ya antes, ¿no? Ya para la próxima clase tendré que cambiarlo, ¿no? Él ya falleció hoy día, justo hoy día falleció. Ahora, el ejemplo que yo estaba poniendo acá era la Constitución Política del año 1993 contempla la pena de muerte por terrorismo. Y eso está amparado en la Constitución actual. Se contempla la pena de muerte por terrorismo. Este señor cometió sus delitos en la década de los 80, cuando estaba vigente la Constitución del 79.
Y en esta Constitución del 79, la pena de muerte por terrorismo no existía, no estaba contemplado ahí. Es por eso que a este señor no le pueden aplicar la pena de muerte, porque a toda persona la juzgan con las normas que estuvieron vigentes, ¿ya? En el momento, en el tiempo y espacio donde las comete. ¿Estamos bien? Profesor, pero ahora ya sí, ya existe la pena de muerte, pues hay que aplicarle la retroactividad. Y no, pues, porque la retroactividad de una norma solo se aplica cuando la norma favorece, solo cuando favorece. En este caso, pues la norma dice pena de muerte por terrorismo. En este caso, si aplicamos la retroactividad, la norma no lo estaría favoreciendo, sino más bien la norma lo estaría perjudicando. ¿Estamos bien? La norma lo estaría perjudicando. Por lo tanto, en este caso no se podría aplicar la retroactividad. Ahora, ¿tienen jerarquías? Claro que sí. Las normas tienen jerarquías, tienen niveles. Y cuando hay un problema de jerarquía entre las normas, cuando hay un problema de jerarquía entre las normas, es ahí donde se aplica el llamado control difuso. El control difuso es cuando el juez prefiere la norma de mayor jerarquía sobre la norma de inferior jerarquía. Ahí aparece el llamado control difuso, ¿no? Darle preferencia a la norma ubicada más arriba. En el nivel más alto de las normas nos encontramos con el nivel constitucional. El nivel constitucional pues es el nivel uno. El nivel uno. En ese nivel uno encontramos a la constitución política, la famosa Carta Magna, ¿no? La ley de leyes. En esta constitución está incluida todas las normas que nos rigen. Y de esta constitución política se van a derivar todas las normas que van a formar nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, si en algún momento la constitución política se cambiara, si en algún momento la constitución política se modificara, entonces también se va a modificar todo el ordenamiento jurídico. Aparte de la constitución, también tenemos acá los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Está bien? Ahí están tratados internacionales que versen sobre derechos humanos. Profesor, ¿y si tuviéramos, por ejemplo, un tratado comercial? Bueno, por más que sea internacional, este tratado comercial no podría estar ubicado en el nivel uno, porque acá solamente son tratados de derechos humanos. Y la otra norma es la ley de reforma constitucional, una ley que nos va a permitir poder modificar parcialmente la constitución, no total, sino reforma parcial, ya solo reforma parcial. Entonces, para poder lograr esta reforma parcial de la constitución hay dos caminos. El camino número uno te indica que primero debes lograr una mayoría absoluta en el Congreso. ¿Cuándo se presenta una mayoría absoluta? Cuando se logra una votación del 50% más uno de los votos totales. Si son 130 congresistas, el 50% más uno, o sea, mitad más uno, sería 66 votos. Mínimamente, para lograr esa mayoría absoluta, deberíamos encontrar 66 votos a favor de esa reforma. Luego, el siguiente paso es someterla a referéndum, es decir, a consulta popular. La propia población va a votar y en las urnas le van a dar su cédula de sufragio para que él marque lo que él crea conveniente.
Ah, ya entiendo. Por ejemplo, el grupo parlamentario de Perú Libre ha presentado una iniciativa para poder incluir en la constitución política actual la figura de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, ellos lo han presentado. Para que eso pueda tener validez, el Congreso va a votar. Y si ellos logran conseguir esta mayoría absoluta, que es mínimamente 66 votos, entonces el siguiente paso es someterlo a referendo. Y en referendo, profesor, vamos a tener que ir todas las personas mayores de edad a votar para poder decidir si estamos o no estamos de acuerdo con la inclusión, la modificación de un artículo para incluir la Asamblea Constituyente. Eso ya lo decidiría la propia población, ¿no? Pero pueden obviarse el referéndum. O sea que no es obligatorio someterlo a referéndum, no. Porque puedes optar por el camino número 2. Y en el camino número 2, ¿cómo es eso? Que en 2 legislaturas ordinarias se obtenga una votación de mayoría calificada en cada una de ellas. La mayoría calificada es 2/3. 2/3 del total. 2/3 del total es 87 votos como mínimo. Entonces, si en el Congreso logras obtener esa mayoría calificada en 2 legislaturas ordinarias, entonces habrás logrado modificar ese artículo de la Constitución. Ah, entonces ya entiendo. O sea, la misma Constitución establece cómo es el mecanismo para poder lograr esa reforma. Ah, ya, profesor. Entiendo entonces cuál es ese mecanismo para poder lograr tener esa reforma constitucional. ¿Estamos bien? Perfecto. En el nivel 2, que es el nivel legal, acá vamos a poner, ahí está el nivel 2, que es el nivel legal. Tenemos, por ejemplo, a las leyes orgánicas. Estas leyes orgánicas establecen o se crean para poder crear y poner en funcionamiento entidades del Estado. Por ejemplo, las municipalidades se crean a través de leyes orgánicas. Ah. Luego viene el decreto legislativo, también ubicada acá en el nivel legal, o sea, en el nivel 2. Este decreto legislativo es una norma dada por el Poder Ejecutivo. Te sorprende, ¿verdad? El decreto legislativo es dado por el Poder Ejecutivo, pero siempre y cuando el Congreso lo haya autorizado. Si el Congreso lo autoriza, el Ejecutivo puede dar decretos legislativos en materia específica y por tiempo determinado. ¿Ya? Entonces acá ponemos, ¿no? Ah, ya. Los decretos legislativos lo da el Poder Ejecutivo siempre y cuando el Congreso lo ha autorizado en materia específica y por plazo determinado. Una vez que ya es dado, el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o la Comisión Permanente de ese decreto legislativo dentro de un plazo de los 3 días posteriores a su publicación, ¿no? El Congreso lo va a revisar y va a ver si ese decreto legislativo está de acuerdo a la autorización que ellos han brindado. De no ser así, van a pedir que se declare esa norma inconstitucional. ¿Estamos bien? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a entrar al examen. Ya, 10 minutazos, ¿sí?
10 minutazos, por favor, todos juntos entramos a nuestro examen, ¿sí?
Bien, chicos. Con respecto a las preguntas que ustedes acaban de dar, miren, acá dice, ¿no? La pena de muerte está incorporada en la Constitución Política del Perú del año 1993, ¿no? La cual ocurre por traición a la patria en circunstancias de guerra. Al decirte de esa manera, en circunstancias de guerra, abre el abanico, es decir, pueden ser guerras externas y guerras internas. Las guerras internas es el terrorismo. Por lo tanto, con la Constitución actual se contempla la pena de muerte por terrorismo. ¿Está bien? Nos dice acá, marque la alternativa que contenga la proposición o proposiciones verdaderas en relación a la afirmación señalada. No se les puede aplicar la pena de muerte a las mujeres en estado de gravidez. La gravidez significa el embarazo. Entonces, no se les puede aplicar la pena de muerte a las mujeres embarazadas. Eso es verdad. En ninguna parte del planeta se les puede aplicar la pena de muerte a las mujeres embarazadas. Entonces, la primera proposición es verdadera. Proposición 2. Hoy en día existe pena de muerte por terrorismo en el Perú. Claro, la Constitución del 93 la contempla. Verdadero. 3. ¿Es posible aplicarle la pena de muerte a Ismael Guzmán por delito del terrorismo? No, porque él cometió sus delitos en la década de los 80 con la constitución vigente era la del 79 y en esa constitución no contemplaba la pena de muerte por terrorismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A, ya que comprende a la proposición 1 y a la proposición 2. ¿Sí? Ahora, déjame decirte que esa situación de pena de muerte es muy delicada. Es muy delicada porque podría darse el caso de que el Poder Judicial se equivoca y estaría mandando a la pena de muerte a un inocente, como fue el caso de Jorge Villanueva, más conocido como el Negro Torpedo, ¿no? Ahí pues se cometió un error y no hay cómo resarcirlo, ¿no? Es más, el Estado peruano no ha hecho nada para reparar el daño y darle una indemnización económica a la familia de la víctima. Eso ha quedado en el olvido, ¿no? Luego, en la siguiente pregunta, en la pregunta número 2, dice, ¿no? Asumiendo que el Congreso del país aprueba la pena de muerte por delitos de violación sexual a menores de edad y que la norma se publica el 20 de abril del año en curso, además que justo ese día se detiene a Elmer Casimiro Uñas Cortas de manera infraganti cometiendo dicho delito. Y de forma sumaria, o sea, rápida, el Poder Judicial dictamina la pena de muerte para el acusado. ¿Qué característica de la norma jurídica estaría violentando? Recuerde que una norma, ¿no?, entra en vigencia al día siguiente de su publicación y que solamente puede ir hacia atrás cuando la norma es penal y favorece al reo, ¿cierto? En este caso, al aplicarle el castigo inmediatamente, están violentando la irretroactividad de la norma, o sea, la norma no puede ir hacia atrás y ellos la están ejecutando. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. En el caso de la pregunta número 3, dice, de las siguientes normas jurídicas, ¿cuál de ellas tiene rango legal? Cuando habla de un rango legal, está hablando de las normas que estén ubicadas en el nivel 2, ¿no? La constitución política es nivel 1, descartada.
¿no? Descartada la proposición 1 porque es nivel 1. La ordenanza municipal, el reglamento del Congreso y los decretos legislativos son de nivel 2, o sea, de nivel de una ley. El decreto supremo es de nivel 3. Entonces, repito, 1, 2, 2, 2 y el decreto supremo nivel 3. Acá te piden cuál de ellas tiene nivel 2, o sea, nivel legal. Y la respuesta sería 2, 3 y 4. Entonces vemos acá la alternativa C que te indica 2, 3 y 4. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces dejemos de compartir esto. Muy bien. Y pasemos de vuelta a la PPT. Ahí está. Esta parte ya lo hemos visto. Ahora vayamos al decreto de urgencia. El decreto de urgencia también va a estar ubicado en el nivel 2. ¿Ya? Este decreto de urgencia se da ante una emergencia de tipo económica y financiera, pero tiene el condicionante que no debe contener materia tributaria. ¿Ya? No debe contener materia tributaria. Si tuviera materia tributaria, entonces esta norma sería inconstitucional, ¿no? Le ponemos acá, el decreto de urgencia es dado por el presidente de la República siempre que haya una emergencia de tipo económica y financiera. Ejemplo, esta pandemia ha afectado la economía grandemente. Esta pandemia ha orientado a la economía, ¿no? A una emergencia. Entonces, ya estamos en una emergencia económica y financiera. Por lo tanto, el presidente anterior y este presidente están emitiendo decretos de urgencia. Con esos bonos que están dando, por ejemplo, esos bonos se están autorizando por decreto de urgencia. Las resoluciones legislativas son normas de carácter particular dadas por el propio Congreso. ¿Ya? Por ejemplo, eh, el Congreso, mediante resolución legislativa, puede autorizar al presidente del Perú a salir del país, ¿no? El que autoriza al presidente a salir del país es el propio Congreso, ¿no? Lo puede hacer mediante una resolución legislativa. También el propio Congreso, a través de resolución legislativa, puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. El decreto ley es una norma dada por un gobierno de facto, o sea, un gobierno impuesto por la fuerza. Profesor, como es impuesto por la fuerza, esas normas que emiten los van a respetar porque él está en el poder por la fuerza. Y cuando ese gobierno de facto, que es el que emite decretos leyes, llegue a su fin, esas normas seguirán vigentes hasta que el gobierno constitucional que ha asumido el poder las derogue. ¿De acuerdo? Hasta que el gobierno constitucional las derogue. Mientras no las derogue, esas normas van a seguir estando vigentes. ¿Estamos bien? Mientras no sean derogadas, esas normas, repito, van a seguir estando vigentes. Las ordenanzas municipales son normas dadas por las municipalidades para poder regular los servicios públicos, ¿no? O sea, las ordenanzas municipales van por el lado de los servicios públicos. Ah, ya. En las normas infralegales, o sea, normas de menor categoría a una ley, ¿no? Encontramos a los decretos supremos. Los decretos supremos, muchachos, son normas dadas por el presidente de la República
para regular los servicios públicos nacionales. ¿Estamos bien? Para regular los servicios públicos nacionales. Muy bien. Ahí tenemos a las jerarquías de las normas, mira, ve, ¿no? Y acá vienen las preguntas. A ver si recuerdas esta preguntita. Esa la hicimos, ¿verdad? Esa pregunta vino en tu examen, ¿no? Bien. Entonces, recuerdas que era la proposición uno y la proposición 2, ¿verdad? Muy bien, buena memoria, muy buena memoria. Excelente. Esta segunda pregunta también la vimos, ¿eh? ¿Quién recuerda cuál era la clave? Ajá, muy bien, ¿ah? Están atentos, muchachos. Esta también la vimos. ¿Cuál era la clave? Ah, muy bien, ah, están unas fieras. Excelente. La alternativa C era la respuesta, o es la respuesta. Bien, pero esta de acá ya no la han visto. A ver, ahora sí, tómense la molestia de leer la pregunta para poder emitir la respuesta. Le voy a dar pues unos 10 segundos para que se pueda familiarizar con la pregunta. Muy bien, ya están dando respuestas. A ver, vamos a leer. Carlos Felipe es detenido en la vía pública. Carlos Felipe es detenido en la vía pública sin motivo alguno por efectivos policiales y llevado a una comisaría. Luego de permanecer en este lugar pasado el tiempo límite establecido por ley, presenta una demanda de habeas corpus resultando admisible. Marque la alternativa que se relaciona con el texto anterior. Bien, acá nos dice que he detenido en la vía pública sin motivo alguno por efectivos policiales. O sea, al no haber motivo, eso hace que la detención de Carlos Felipe sea una detención arbitraria. Cuando se habla que es arbitraria, significa que no hay razón que lo justifique. Esa es una violación fundamental o una violación a los derechos fundamentales. Nosotros tenemos derecho a la libertad, pero obviamente esos derechos a la libertad pueden suprimirse siempre y cuando exista una razón que lo justifique, ¿verdad? Ah, si la persona ha cometido un delito, ha violentado una norma jurídica, entonces esa persona va a ser detenida. ¿Pero por qué va a ser detenida? Porque hay una razón que lo justifica. Y una razón ya establecida, pues, en una norma, ¿no? En una norma. Entonces, si esa persona ha violentado una norma, ya entonces justifica una razón para que esta persona sea detenida. ¿Se da cuenta? Entonces, acá es una detención arbitraria. Y llevado a una comisaría,
Luego de permanecer en este lugar, pasado el tiempo límite, encima acá también hay otra violación, ¿no? Presenta un habeas corpus, el cual pues tiene que resultar admisible, ¿no? Ya si resultara inadmisible, pues ya dónde estaríamos, ¿no? Entonces, marque la alternativa que se relaciona con el texto anterior. Acá se está hablando de una defensa de los derechos fundamentales de la persona, que es el derecho a la libertad. Vamos con la pregunta número 5. Dice, relacionar de acuerdo al uso de la norma jurídica. Bien, vamos de abajo hacia arriba mejor, ¿ya? Por ejemplo, esta ley orgánica. La ley orgánica sirve para poder crear y poner en funcionamiento una entidad estatal. Por ejemplo, por ley orgánica se puede crear la Defensoría del Pueblo, por ley orgánica se han creado las municipalidades, etc. Entonces, acá dice ley orgánica y la 4 dice creación del Ministerio de Deportes. Entonces, acá veo que la 4 se relaciona con la A. Entonces, proposición 4 se relaciona con la A. Dice decreto de urgencia. Decreto de urgencia se da ante una emergencia de tipo económica y financiera. Ese es un decreto de urgencia. Ante una emergencia de tipo económica y financiera. Pero no puede contener materia tributaria, ¿cierto? Así es. Entonces, este decreto de urgencia se ha utilizado, por ejemplo, te mencioné, para entregar los bonos de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, 3 va con la B. Por acá ponemos 3 con la B. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, la resolución legislativa es una norma dada por el Congreso, ¿ya? Una norma dada por el Congreso, pero de carácter particular. Por ejemplo, a través de una resolución legislativa se va a nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. A través de una resolución legislativa se puede nombrar al defensor del pueblo. A través de una resolución legislativa el Congreso puede autorizar al presidente a salir del país. Entonces, ¿qué es la que aparece acá, no? Entonces, 1C, ¿verdad? 1C, ¿no? C. Nos faltaría nomás la proposición 2, que obviamente es la que queda, ¿no? Decreto Supremo. Declaración de estado de emergencia en la provincia de Satipo. Entonces sería la de acá, ¿no? A ver, entonces 1C, no sé, 1C. 2D, ya descartada. 2D queda. 3B, 3B, ahí está. 4A, exacto. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? La respuesta correcta sería la alternativa D, ¿no? Esa sería la alternativa D. ¿Estamos bien? Perfecto, muchachos. Ahora acá, a ver, vamos a retroceder. Ah, ya. Acá siempre es bueno aclarar, ¿no? Acá hay una pregunta en la 4. ¿Por qué no podría ser eh, la alternativa C, ¿no? Vulneración de los derechos por autoridad renuente a acatar una norma legal. Ya. Eh, bueno, en principio, cuando se habla de que ejecute el cumplimiento de una norma, se habla de una garantía llamada la acción de cumplimiento, ¿no? Y es una norma, en esencia, de carácter particular, ¿no? De carácter para un individuo en específico, ¿no? ¿Estamos bien? Y
Acá no nos habla en la pregunta de la acción de cumplimiento, sino nos habla de la acción de habeas corpus, porque ahí se está atentando contra la libertad de una persona, ¿no? Ah, ya. En cambio, la acción de cumplimiento es una norma para asuntos administrativos. ¿Te das cuenta? Asuntos administrativos, no para esta situación de la libertad de tránsito, ¿no? Por eso es que la respuesta ahí es la alternativa B. Bien, chicos. Ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, mucho caso a todos ustedes.